El apóstol Juan nos está narrando lo que ocurre en el capítulo 6, versículo 9 de Apocalipsis. Y nos decía: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estas personas entonces tienen la característica de estar allí porque expusieron sus vidas y las entregaron por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Como ya hemos hablado de eso, investiguemos entonces un poco en la vida de Policarpo, un obispo asesinado en el año 136 después de Cristo por el procónsul romano, dándonos precisamente testimonio de cómo se muere por causa de la palabra de Dios y por el testimonio. Seguramente este procónsul le exigió que para perdonarle la vida y para salvarla, debía hacer dos cosas. Una, jurar por el César como si él fuera Dios. Y, en segundo lugar, renegar de Cristo. Lo uno es concomitante con lo otro. Pero Policarpo les respondió: le he servido 86 años y él nunca me engañó. ¿Cómo he de blasfemar ahora de mi rey que me ha salvado? Y procedieron a asesinarlo. Les decía que si a nosotros se nos da la oportunidad de tener este privilegio de ser muertos por el testimonio y por la palabra, nos permita el Espíritu Santo al estar a la altura de todos estos que están bajo el altar, porque Policarpo es uno de los que está allí. Entonces, cuando Juan dice que al abrir el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, se refería a esta clase de personas cristianas que no tuvieron en mayor estima su vida con tal de dar testimonio de Dios y de perseverar en la palabra que habían creído. Bueno, pero la cosa no queda ahí. Estas personas que están allí claman a gran voz, o sea, grito en cuello, a voz en cuello, y dicen, entonces esto me hace saber que allí se puede hablar y también se puede pedir. Y cuando habla de a gran voz, no es que le estuvieran gritando a Dios, sino que su súplica es vehemente, pues porque Dios no es sordo. Y miren lo que dicen estas personas que están allí. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Cuando le dicen hasta cuándo, podemos ver la premura y el deseo de saber. Es un reclamo, pero a la vez es una inquietud. Ellos no están dudando de que habrá justicia sobre la sangre que de ellos fue derramada, pero están pidiendo celeridad. Y miren lo que dicen: ¿hasta cuándo, Señor? Aquí la palabra Señor tiene una fuerza muy grande porque se refiere a aquel que puede hacer lo que le provoque. Aquí pues no está claro si se aplica al Padre o a Cristo, al que está sentado en el trono o al Cordero, pero es obvio que puede ser a cualquiera de los dos, pues ambos pueden responder esa oración. Este término Señor, que es déspota, aquel que puede hacer lo que le da su divina voluntad, se le aplica al Padre, por ejemplo, en Hechos capítulo 4, versículo 24, cuando los discípulos oran: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Pero también se aplica a nuestro Señor Jesucristo en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1,
cuando dice, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. La palabra allí usada para Señor es esta misma, cuando se refiere a Cristo, pero también esta misma palabra es usada para soberano Señor, allá en Hechos capítulo 4. Entonces puede ser a cualquiera de los dos que se le dirija la oración. En últimas, cualquiera de los dos la puede responder. Pero bueno, cuando dice, ¿hasta cuándo, Señor? Miren lo que le dicen, santo y verdadero. Santo aquí porque es un título para el divino Dios, solo le pertenece a Él. En Él está la santidad absoluta, así como lo vimos en el capítulo 3, versículo 7. ¿Hasta cuándo, Señor? Santo y verdadero. Cuando habla de verdadero, recordemos que se refiere a que es real, a que es ideal, a que es genuino. Es que en Él se expresa toda la verdad de lo eterno. Además, le están diciendo, tú el que cumples lo que dices. Y entonces podríamos pensar, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? Se está refiriendo entonces, pensemos que en el Señor Jesús, digámoslo nosotros. Y le dicen, ¿hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Interesante. Mire, por favor, le pido que no se asuste, no se me vaya a poner pues nervioso o nerviosa porque alguien hace una oración así. Ellos estarán clamando por castigo a aquellos que del mundo los asesinaron. Y es al santo y verdadero, que es el único que por su supremacía lo puede hacer. Entiéndase pues que esto no es una oración de venganza personal de parte de ellos, no señor. Es un clamor que se hace ante aquel al que justamente puede obrar. Y entonces dicen, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. ¿Por qué? Porque fue sangre que derramaron. ¿Por qué? Por el testimonio y por la palabra. Y en cuanto a quienes deben ser castigados por esto, dicen a los que moran en la tierra, aquellos que del mundo caído están habitando todavía sobre la faz de ella. Interesante, ¿no? Pero vamos a ver también qué se les contesta y qué se les dice a esta oración. Pero por hoy te envío un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los días.